Estamos el día de hoy comenzando una nueva serie de predicaciones que se denomina Marcas de una Iglesia Saludable. Y quizás la pregunta que surge naturalmente es ¿por qué necesitamos estudiar qué significa ser una iglesia saludable? Y es difícil poner en palabras cuán relevante es para nosotros entender qué es una iglesia sana y qué es lo que caracteriza una iglesia bíblica. Y hay tantas razones para estudiar esto, pero quiero comenzar con esto. La iglesia es el centro del propósito eterno de Dios para redimir a los pecadores. Déjenme repetir esa idea porque es algo que necesitamos que esté inscrito en nuestro ADN, porque cambia la manera en que yo me acerco a una iglesia, a esta iglesia. La iglesia es el centro del propósito eterno de Dios para redimir a los pecadores. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios, la comunidad del nuevo pacto en Cristo, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la expresión visible del reino de Dios. La iglesia es el lugar donde se proclama el evangelio del Rey y se obedece a su voluntad. Y no solo eso, la iglesia es tan importante, mis hermanos, que en Efesios 3:21 se dice lo siguiente: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que este pasaje revela? La iglesia es el medio por el cual la gloria del Dios Trino se revela. Por tanto, es imposible hablar del propósito de Dios en la historia sin hacer referencia a su iglesia. Y quiero que tomen un momento para pensar en lo siguiente. Si Dios es el autor de la iglesia y la iglesia es algo tan relevante para sus propósitos, ¿creen que Dios ha dejado a la creatividad humana cómo deben organizarse las iglesias y qué mensaje deben predicar? ¿Creen que Dios ha dicho a las iglesias: comuniquen el mensaje que quieran, de la forma en que quieran y usando los medios que quieran? Por supuesto que no. El Dios que ha establecido su iglesia por el poder de su Espíritu Santo también ha revelado en su palabra cómo debe conducirse su iglesia y qué mensaje tiene que anunciar. Por eso estamos estudiando qué es una iglesia saludable, porque nuestro anhelo es ser una iglesia que se conforma a lo que Dios desea en todas las áreas. Deseamos ser fieles a lo que la palabra revela y no dejar a la creatividad humana, a los medios humanos, al pragmatismo, cómo es que debe conducirse su iglesia, su
cuerpo, su templo. Así que vamos a estar estudiando por 9 semanas, 9 marcas que definen lo que es una iglesia saludable. Y el día de hoy queremos comenzar con la primera característica de una iglesia saludable. Y es la siguiente, para que puedan ir tomando notas. La primera marca de una iglesia saludable es que Cristo y su evangelio es central. La primera marca de una iglesia sana, una iglesia bíblica, es que Cristo es central y su evangelio está ahí en el centro. Y la idea central que quiero que estemos explorando el día de hoy y que puedan estar meditando en la semana es la siguiente. Una iglesia saludable se edifica sobre la persona, obra y gloria de Cristo. Entonces miren la metáfora que hay ahí. Una iglesia saludable se edifica, se construye, se cimenta sobre quién es Cristo, lo que ha hecho y cómo su gloria se manifiesta en salvar pecadores. Y esos son justamente los 3 elementos que queremos explorar en esta predicación. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho? Y cómo eso impacta nuestras vidas para su gloria. Así que teniendo eso en mente, vamos a orar. Buen Señor, venimos a tu presencia rogando, Señor, pidiendo que nos ayudes en este momento a enfocarnos en ti. Quita en medio nuestro cualquier distracción que haya en nuestra mente, que el calor, que el aire, que la música, que los niños. Quita eso de nuestras mentes, Señor, y ayúdanos por un instante a concentrarnos en tu gloria, Señor. A tratar de ver con los ojos del corazón cuán valioso tú eres. Ayúdame, Señor, porque yo soy incapaz de hacer que este mensaje impacte, Señor, a nadie. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Y te ruego que en el poder de tu Espíritu tú prediques, Señor, un mejor sermón del que yo voy a dar el día de hoy. Te lo rogamos y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a nuestro primer punto. En una iglesia saludable hay una centralidad en la persona de Cristo. Y quiero comenzar con esta idea. ¿Por qué la persona de Cristo debe ser central? Y la respuesta es esta. El mensaje del Evangelio es acerca de Cristo. La buena noticia que Dios tiene para la humanidad se centra en quién es Cristo. Y nunca vamos a entender la relevancia de Cristo si es que no entendemos correctamente su identidad. Y por eso queremos partir ahí. Y hay 2 verdades fundamentales que se revelan sobre la persona de Cristo en las Escrituras, que son esenciales para entender correctamente su identidad. En primer lugar, la Biblia nos revela que Cristo es verdaderamente Dios. Colosenses 1:15, que lo hemos leído varias veces en este servicio, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y fíjense lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo de Colosenses. Primero nos está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la representación perfecta en su humanidad de quién es Dios. Esa es la imagen del Dios invisible. En segundo lugar, lo que Pablo está diciendo aquí, que Cristo es el creador de todo. Eso tiene una implicancia muy grande cuando nos aproximamos a la teología del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se nos repite una y otra vez que hay solo un creador y el resto son todos ídolos. Y es interesante porque aquí Pablo nos está diciendo, ese creador revelado en el Antiguo Testamento es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, para quien todo fue creado. Obviamente sin excluir a las otras personas de la Trinidad, porque el Dios Trino crea con una voluntad y obra simple, porque es un solo Dios y no tres. Él es, dice Pablo, quien sostiene el universo y hace que todas las cosas permanezcan juntas. Si alguna vez te has preguntado por qué este universo no colapsa, ¿por qué las moléculas permanecen juntas? ¿Por qué el universo existe? Este pasaje nos está revelando que las cosas existen y permanecen como son por causa de Cristo. Cristo es la causa última por la cual las cosas y los eventos naturales suceden. Cristo es el rey de la física, es el rey que está sobre la ley de gravedad. Él es quien estableció el universo y lo sostiene con la palabra de su poder. En palabras simples, Pablo nos está diciendo, Él es Dios. Él no es una criatura, Él no es un ángel exaltado, Él no es en ninguna forma inferior a Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria. Y escuchen lo que dice aquí después. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Fíjense cómo dice el autor de Hebreo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión exacta, no parecida, la expresión exacta de su naturaleza. Él es quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Con la simpleza que lo expresa Juan, quizás un poco menos filosófico que Pablo, el Verbo era Dios. Y esto, mis hermanos, y muchos otros pasajes revelan claramente que Jesucristo es Dios. Él existía antes de la encarnación e incluso antes de que todo fuera creado, como la segunda persona de la Trinidad, que compartía la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos, deleitándose en el Padre con el Espíritu como un solo Dios
que subsiste en 3 personas. Ahora, ¿por qué es tan relevante entender esto? Y darse cuenta que esto que yo le estoy expresando ahora no es algo que fue diseñado para quedarse en los seminarios ni en los libros. Es algo relevante para la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio anuncia que Dios se hizo hombre y vino para salvarnos. Y ese es el segundo punto relevante de la identidad de Cristo. Y es que Cristo, desde el momento de su encarnación, es verdaderamente hombre. Juan 1:14 dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo un tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si se preguntaban de dónde venía el nombre de nuestra iglesia, ahí está la respuesta. Juan 1:14, lleno de gracia y verdad. Y como estudiamos en Filipenses hace muy poco, Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él es un hombre desde el momento de su encarnación, como tú y como yo, pero con una diferencia: Él es sin pecado. Y por los siglos, la iglesia cristiana, por los siglos, no es algo, esto que yo le estoy diciendo, no es algo que que se haya inventado hace 100 años. No es algo que tiene 200 años de historia. Es algo que ha dicho la iglesia cristiana por siglos. Siglos afirmando esta verdad. Cristo tiene 2 naturalezas, una completamente divina y otra completamente humana. Históricamente, la iglesia ha defendido que hay 2 naturalezas en Cristo que se encuentran unidas a la persona del Hijo, 2 naturalezas en una persona, y que esas naturalezas no deben mezclarse. Lo humano no es divino, lo divino no es humano. No deben confundirse, no deben dividirse ni cambiarse, porque hay un solo Cristo, Dios y hombre, pero sin pecado. Y de nuevo, ¿por qué es tan importante para nosotros entender esto? Porque el mensaje que Dios nos ha encomendado es este: Dios ha venido a salvarnos. Dios mismo, al ver la miseria humana, al ver el problema severo que había en su creación, tomó sobre sí mismo la responsabilidad y Él vino a salvarnos. Él mismo asumió la naturaleza humana para salvar a los seres humanos. Y el mensaje que nosotros como iglesia proclamamos es que Dios fue manifestado en carne, que Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mis hermanos, si lo que yo les digo es cierto, si la palabra es verdadera y lo es, y es cierto,
No hay nada más relevante para nosotros que vivir para Cristo. Sin embargo, uno de los grandes problemas de nuestro corazón es que vivimos demasiado centrados en nosotros mismos. Vivimos como si la vida se tratara de construir y preservar nuestros pequeños reinos personales. Actuamos como si todo girara en torno a nuestras emociones, nuestros logros, nuestras prioridades y nuestras cosas. Y aunque no lo digamos en voz alta, torcemos la Escritura en nuestro interior y vivimos como si la Biblia dijera, porque de mí, por mí y para mí son todas las cosas. A mí sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero la realidad que Dios nos revela es muy diferente, ¿no? La Biblia nos dice que Cristo es el centro del universo, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el centro de la historia, el centro de la iglesia y el centro de la redención. Por tanto, hay algo infinitamente más grande para vivir que satisfacer tus deseos, tus planes y vivir para tu gloria. Hay algo infinitamente más valioso que es vivir para complacer y glorificar al Dios eterno que se hizo hombre para salvarnos. Ahora, si queremos comprender la centralidad de Cristo y su evangelio, no basta simplemente con saber quién es Él. También tenemos que entender qué fue lo que Cristo vino a hacer. Y ese es nuestro segundo punto, la centralidad de la obra de Cristo en la cruz. Como yo les decía, el mensaje del Evangelio es acerca de la persona de Cristo. Y particularmente en relación con lo que Él ha hecho en la cruz. El mensaje central de la iglesia es que el Hijo de Dios se encarnó para morir por nosotros. Primera de Corintios 2, versículo 1 dice, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, cuando se acercaba a predicar a un lugar donde no se conocía a Cristo, tenía un objetivo, que se conociera a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el único objetivo de su ministerio, que las personas pudieran contemplar la gracia del Dios que fue a la cruz. El centro del Evangelio es Cristo crucificado. Y toda la Escritura da testimonio de Él. Y toda la fe cristiana, toda la historia de la teología, gravita en torno a este singular evento. El Hijo de Dios dando su vida en una cruz. Y la Escritura revela varios elementos fundamentales del significado y el alcance
de la cruz. Sin embargo, la imagen fundamental que la Escritura utiliza para describir la muerte de Cristo es una imagen legal. El Hijo de Dios murió como un sustituto penal por nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Que Cristo murió en lugar de los pecadores. Isaías 53:5 dice: porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Jesús cargó la culpa que nosotros merecíamos. En sí mismo, Él cargó la culpa, el castigo que nosotros debíamos pagar. Él fue, como dice el apóstol Juan, propiciación por nuestros pecados. Eso significa que Cristo tomó voluntariamente nuestro lugar, soportando la justa ira de Dios por nuestros pecados. En otras palabras, Él apaciguó la ira de Dios mediante su sacrificio, satisfaciendo la justicia divina para que nosotros pudiéramos recibir misericordia. Ahora, vuelvan por un segundo al punto anterior. Vuelvan por un segundo al punto anterior. Cristo es Dios encarnado. Por tanto, el valor de su muerte y de su sacrificio es infinito. ¿Por qué los pecadores pueden ser perdonados? Porque el Hijo de Dios, que es completamente divino, derramó su bendita sangre en esa cruz. ¿Para qué? Para que nuestro perdón pudiera ser completado. Todas las bendiciones que gozamos fluyen de Él, fluyen de aquel que dio su vida por nosotros. Y déjenme mencionar brevemente 3 bendiciones que se derraman en Cristo para nosotros cuando creemos en Él. Primero, la muerte de Cristo en la cruz es el medio por el cual los pecadores se reconcilian con Dios. Nosotros, dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Los pecadores alcanzan paz con Dios por medio de Cristo. Y escucha bien esto, no hay otro medio, no hay otro camino para llegar a Dios y alcanzar vida eterna. No son tus buenas acciones, ni una suma entre lo bueno y lo malo que has hecho, y ni siquiera si has cambiado. Cristo es el único medio que Dios ha establecido para que los pecadores se reconcilien con Dios. Es la única forma posible. No hay otro camino, no hay otro medio que ese. Ese es el único medio por el cual viles pecadores pueden restaurar su relación con Dios. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. En segundo lugar, la muerte de Cristo tiene el poder de redimir a la humanidad, es decir, liberarla.
La Escritura dice que hemos sido rescatados, redimidos, liberados por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? Que los que han creído en Cristo por la fe son liberados del yugo de la esclavitud. Han sido comprados por la sangre de Cristo para ser adoptados como hijos. Y en tercer lugar, la muerte de Cristo en la cruz declara su victoria sobre Satanás y la muerte. Él murió, como dice Hebreos 2:14, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. En otras palabras, la cruz decreta la victoria absoluta de Dios sobre todos sus enemigos. Y finalmente, para todo aquel que cree en Cristo y cree en Él por la fe, la justicia de Dios es imputada a su favor. Él vivió la vida perfecta que ningún ser humano puede vivir. Él ha sido el único ser humano que desde su nacimiento hasta su muerte jamás desobedeció la ley de Dios. Y no solo no la desobedeció, la obedeció perfectamente. El Hijo siempre hizo la voluntad del Padre. Y la buena noticia es que cuando creemos en Cristo, su justicia ahora es mía por la fe. Su obediencia es transferida a mi cuenta. Toda la deuda que yo tenía es pagada y en su lugar mi cuenta rebosa de las bendiciones que hay en Cristo. Y se dan cuenta la cantidad de riquezas espirituales que fluyen de Cristo y su sacrificio. Podemos ver lo ricos que somos espiritualmente cuando vivimos para anunciarlo a Él, cuando hacemos a Cristo el centro de nuestras vidas. Y quiero cerrar con esto. La gloria de Cristo brilla aún más cuando recordamos por quién vino a morir. Y este es mi tercer y último punto, la centralidad de nuestra condición ante Dios. ¿Por qué era necesario que viniera el Hijo de Dios, Dios mismo, a salvarnos? ¿Por qué era necesario que algo tan radical como que el Dios encarnado diera su vida en una cruz? ¿Por qué algo tan grande tenía que pasar para que pudiéramos ser salvos? ¿No había acaso una forma más fácil? Y ante esas preguntas, la respuesta que hay en la Escritura es que los seres humanos tienen un problema mucho más grande de lo que piensan. Hay algo en la humanidad completamente desfigurado, manchado. La Escritura nos dice que los seres humanos, antes de conocer a Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Y muerto, mis hermanos, significa sin vida, absolutamente
impotente, sin actividad, putrefacto en su esencia. Por eso Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni aún uno, ni el mejor de los seres humanos que ha vivido en la historia, ni siquiera el mejor. Busquen entre nosotros, entre todos los seres humanos, busquen al mejor, al más santo, al más devoto, al menos violento, busquen a quien quieran. No hay justo ni aún uno, ni siquiera uno, ni siquiera el mejor, ni siquiera Adán en el huerto del Edén, con un ambiente perfecto, sin pecado, sin naturaleza caída en su interior, pudo obedecer, ni siquiera él. En segundo lugar, los seres humanos son enemigos de Dios. Ellos viven en constante rebeldía. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En otras palabras, los seres humanos no solo están muertos, pero en su estado viven para oponerse radicalmente a Dios. Se rebelan desde el más pequeño hasta el más grande. Viven en oposición a la ley de Dios. Y en tercer lugar, en consecuencia, desde su nacimiento y por naturaleza heredada de Adán, los seres humanos son hijos de ira. Hijos de ira. Todo ser humano nace con el pecado y la rebelión natural heredada de Adán. Por tanto, no creas que los que no creen en Cristo pueden llamarse hijos de Dios. Ellos no son hijos. Si no crees en Cristo, no eres un hijo de Dios. Eres un hijo de ira. Eres tristemente un hijo de Satanás. Eso es lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de nuestro padre, el diablo. Vivimos para satisfacer nuestros deleites y vivir en rebelión contra Dios. Por tanto, si no crees en Cristo, no eres un hijo de Dios y tu destino es el infierno. Eso es lo que la Escritura enseña. ¿Por qué es tan importante para una iglesia partir aquí? ¿Por qué una iglesia parte aquí? Porque cuando entendemos lo verdaderamente horrible de nuestro pecado y nuestra condición, verdaderamente vamos a empezar a apreciar la gracia y el amor que Dios nos ha derramado en Cristo. ¿Por qué predicamos a Cristo como el centro de nuestra iglesia? Porque la gloriosa noticia del Evangelio es que Dios se ha manifestado en carne para salvar a los pecadores. Aquellos que estaban muertos reciben vida. Aquellos que eran enemigos de Dios son reconciliados. Aquellos que tenían una naturaleza caída son regenerados
y reciben un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Eso es, mis hermanos, algo glorioso, porque Dios vino a resolver el problema más grande que teníamos. Dios no vino a darnos paliativos, ni Tylenol para nuestras dolencias. Dios vino e hizo una cirugía a pecho abierto en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Cristo pudiera morar ahí. Y esa es la buena noticia, mis hermanos. Y la pregunta entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo debemos responder ante la buena noticia del Evangelio? Y el Evangelio demanda dos cosas. Primero, Dios manda a arrepentirnos de nuestros pecados y a la misma vez confiar en Cristo. Ese es el mensaje para todas las personas que están aquí sin Cristo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Arrepentirse significa literalmente cambiar de mente, cambiar de disposición, volvernos de nuestros malos caminos, pero simultáneamente confiar en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Poner nuestra esperanza en Él y no en nosotros mismos. Confiar que su sacrificio es poderoso para salvarnos, que su vida, muerte y resurrección son suficientes para que yo pueda tener paz con Dios. Y la fe, mis hermanos, la fe es esa total dependencia y confianza para creer el mensaje del Evangelio. Es algo que Dios produce en nosotros. Convertirse en cristiano es que por la gracia de Dios operando en nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo por la fe. De modo que ahora podemos ser reconocidos como hijos de Dios y siervos de Jesucristo. Y simplemente quiero cerrar aplicando esto de la siguiente manera. Hoy hemos visto que Cristo es el centro de todo. Él es el Dios eterno hecho hombre. Él es el Cordero que murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Él es el Salvador que vino a buscar a los que estaban muertos, rebeldes y alejados de Dios. Él es el centro del Evangelio. Por tanto, debe ser el centro de nuestras vidas y el centro de nuestra iglesia. Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica todo lo que hacemos. Cada parte de esta iglesia tiene el fin de que Cristo sea exaltado. Adoramos para glorificar a Cristo. Ofrendamos para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que su reino avance. Nos visitamos unos a otros en amor. ¿Por qué? Para que el cuerpo de Cristo muestre quiénes son y quién es su Dios. Todo lo que hacemos, nos aconsejamos para que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Nos amamos con el único fin
de que Cristo sea magnificado en esta iglesia. Y eso es importante de entender para nosotros, porque individual y colectivamente debemos vivir con ese mismo propósito. Anunciar las riquezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sé que es difícil aceptar que no somos el centro del universo, ¿no? Aunque construyamos nuestros pequeños imperios y levantemos nuestras débiles murallas a nuestro alrededor. Yo no soy el centro del universo. Lo que yo estoy haciendo aquí, predicar, no es acerca de mí y mi desempeño. Es acerca de Él. Lo que tú haces cuando sirves, cuando ofrendas, cuando vienes a tiempo, no es para mí, no es para los pastores, es para Él. Y eso cambia la disposición en que yo me acerco a la iglesia. Porque Él dice, todo lo que hagan, aun cuando coman, hagan todo para la gloria de Dios. Cuando tú sirves a Dios, estás exaltando a través de tus dones y tus habilidades la gloria de Cristo. No para nosotros, para Él, para aquel que vino a morir. Yo necesito preguntarme, mis hermanos, ¿estoy viviendo para eso? ¿Es mi vida un reflejo de la centralidad de Cristo? ¿Estoy viviendo para mí o para Él? Cristo dijo que es imposible servir a dos señores, porque a uno vas a defraudar. O tú vives para ti mismo o vives para Cristo. Pero no puedes vivir sirviendo a dos señores. Y es obvio que el fin por el cual hemos sido redimidos es para servirle y vivir para Él, y no para nosotros mismos. Por tanto, no dejes que tu fe ocupe un lugar periférico en tu vida. No relegues a Cristo y a su iglesia a algo que haces solo los domingos. Pon a Cristo en el lugar que Él está y merece. No es que nosotros lo pongamos en un lugar donde no estaba. Yo simplemente estoy alineando mi vida con algo que ya es una realidad. Cristo es el Señor, lo reconozcas o no. Pero ¿no es mejor si alineamos nuestras vidas, todas las áreas de nuestra vida, para que Cristo sea exaltado? Esa es la invitación de Cristo para nosotros. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, mi hermano, te está invitando hoy a vivir una vida cruciforme. Jesús mismo te está haciendo la invitación a vivir como un discípulo radical, que toda su vida tiene forma de cruz. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y les pregunto, mis hermanos, ¿están dispuestos a asumir el costo para que Cristo sea conocido?
están dispuestos a esforzarse, a dar generosamente, a salir de su comodidad para hacer sus vidas instrumentos para que Cristo sea conocido. Iglesia, ¿desean glorificar a Cristo? ¿Desean que Cristo sea exaltado? Vivamos para Él. No solo el domingo, cada día, en tu hogar, en tu trabajo, en todas las áreas de la vida. Roguemos al Señor, pidamos en oración que podamos ser una iglesia saludable, que se edifica sobre la persona, el Dios encarnado, la obra, el sustituto por mis pecados y la gloria de Cristo revelada al morir por pecadores. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque tu palabra nos redarguye, Señor. Nos confronta al ver lo egocéntricos que somos, y lo digo en primer lugar por mí mismo, por lo egoístas y orgullosos que podemos ser, Señor. Perdónanos por ocupar un lugar que no merecemos y por ponernos a nosotros mismos en un lugar que no nos corresponde, Señor. Te pedimos tu bendición y tu ayuda, Señor. Sin el poder de tu Espíritu y sin tu gracia en nosotros, jamás vamos a poder mover un solo músculo, Señor. Provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y exáltate, Señor, en nuestras vidas. Sostén esta iglesia y que Cristo sea el centro siempre. Te lo rogamos y pedimos en tu bendito nombre. Amén.